Ujú. Sí, bueno, rápidamente, aquí de lo más importante y de los errores que se cometen es la no limpieza de los datos. Uno tiene que depurar sus datos, tienes que limpiarlos. Principalmente entender que no es lo mismo un dato raro que un dato extremo. El dato raro es cuando tienes errores de dedo y una persona pesa 1000 kilos. Ese es un dato raro. Metiste ceros de más, etcétera. Un dato extremo es que una persona sí puede pesar 100 kilos. Cuando tú estás midiendo, pesando y midiendo una persona y una persona tiene los promedios 70, 75 kilos, 80 kilos, y luego te sale una persona con 110 kilos, pues ese es un dato extremo, pero sí pudo haber sucedido. Entonces, ¿qué sucede? Esos datos extremos, según Dato mi extremo y experiencia, dato, ¿qué, perdón? Dato raro. extremo y dato raro. Ajá. El dato raro definitivamente lo tienes que quitar. ¿Cómo Eso se es un llama en error inglés de... los datos raros? Tienen un nombre. ¿Cómo es? ¿No te acuerdas? No. No, no lo recuerdo. Ok, okay, está bien. Los datos raros definitivamente los debes de quitar. El dato extremo no. El dato extremo te sirve para describir tu población y es importantísimo decir que había 3 obesos mórbidos, etcétera. Sin embargo, para las inferencias, ahí viene la diferencia. Si tú tienes pocos casos, pocos datos, sobre todo menos de 30 datos en una población, esos datos extremos los tienes que retirar forzosamente, porque si no, te van a modificar la inferencia. En medidas descriptivas, algunas medidas sí te pueden modificar el dato extremo, como la media, pero no la mediana, por ejemplo. La mediana nunca nunca va a ser afectada por un dato extremo. Los cuantitos, entonces, pero cuando tú hagas la inferencia que vas a hacer pruebas de medias y tienes menos de 30 datos, entonces sí hay que retirarlos. ¿Por qué? Porque el dato extremo sí te afecta principalmente la media. Claro. Ahora es bien importante que abordemos aquí el asunto de los datos perdidos. Fíjense que eh, hay, hay expertos en datos perdidos, hay libros completos sobre datos perdidos, sobre el manejo de datos perdidos. Y a medida que ha aumentado el conocimiento en el área estadística, se han dado cuenta de que este tema de los datos perdidos resulta fundamental. Les ha tocado de repente, por ejemplo, que un estudiante dice, bueno, pues sí los encuesté, pero no revisé cuando me entregaron las encuestas y resulta que unas de los participantes pues dejaron sin contestar algunas preguntas. Entonces se generan datos perdidos para el momento del análisis. Felipe, ¿cómo debemos proceder con estos datos perdidos y qué es lo que deberíamos incluir en el proyecto de investigación, donde todavía no tenemos los datos? ¿Qué deberíamos afirmar ahí? ¿A qué deberíamos comprometernos? Principalmente imputar si tienes menos del 10%, porque si tienes más del 10%, entonces ya tienes un serio problema. Ahora, hay que verificar también si tú aplicas una encuesta que tiene, no sé, 30 reactivos y resulta que el 90% de la gente no te contestó la pregunta 5. Eso es muy diferente a que tú tengas una X cantidad de entrevistas o de encuestas no contestadas. No sé si me explico. O sea, no es lo mismo que una gran cantidad de gente no me conteste un apartado o a que una porción de la gente no me conteste todo el documento. Son cosas distintas, porque en ocasiones resulta que es un indicativo de que el instrumento está siendo mal elaborado. Entonces, lo máximo que yo puedo imputar es el 10% de los datos. Hay bootstrapping, hay por promedios, hay por promedios ponderados, hay una cantidad enorme de maneras de imputar. Sí. Este es un aspecto que, como les decía, es de gran preocupación. Yo no sé si ustedes como participantes les ha sucedido esto de que de repente pues tengan datos perdidos. A mí me gustaría saber
si a alguno de ustedes les ha pasado alguna vez y cómo lo han manejado o cómo lo manejaron en esa situación. Bueno, en mi caso, y para lo que yo realicé, eh, y porque fue ahora sí que como una indicación, podría decirse, de mi directora de tesis, era que para ese caso, como utilizamos un instrumento pues un poquito extenso, manejamos lo que comentaba el doctor Santoyo, pero con un porcentaje un poquito mayor, del 15%. Esto por tratarse pues de un instrumento de alrededor de 50 preguntas. Entonces, y lo que sí es que no lo manejamos como criterio de eliminación, sino de exclusión. No sé si por ahí tengamos un sesgo por, por, haber, por haberlo manejado así, perdón. Pero pues ese sería ¿Cómo lo manejaron como criterio de qué, perdón? Como criterio de exclusión, no de eliminación. Bueno, sí habría que distinguir unos de otros porque el criterio de eliminación es una condición que tiene la población que tú vas a estudiar, que tú consideras que es importante y por lo cual no debería incluirse ese participante, ¿verdad? Lo comentábamos en alguna de nuestras sesiones, ¿no? Sí, sí. Sí, si ya estás en la fase de datos, entonces sí debería ser un criterio de eliminación, ¿verdad? Ah, muy bien. No, no Entonces, de para exclusión. revisarlo. Sí. Muchos de esos elementos los vas a disminuir cuando piloteas si vas a extraer datos con una encuesta, con un instrumento X, entonces piloteas, haces un primer levantamiento piloto y entonces estás verificando si vas a tener ausencia de respuestas, el tiempo que te tardas. Entonces, es relativamente sencillo disminuir la ausencia de respuestas. Menos controlable cuando lo haces online, por ejemplo, cuando lo haces a distancia, ahí sí es Sí. menos controlable. Sí, de hecho, la estrategia fue esa, lo estuvimos aplicando en línea, pero lo que me faltó mencionar es que pues fue muy poca realmente la pérdida, por así decirlo, de datos. Creo que fueron como unas 2 encuestas, cuando mucho. Eh, pero sí topamos pues con ese detalle. Cuando tenemos datos perdidos, a veces lo primero que nos informa eso es que tuvimos un error en el trabajo de campo o en la planeación. Y es por eso que es muy importante que el proyecto de investigación sea muy bueno, contemple cómo evitamos tener datos perdidos y que no nos sorprendamos después, ya cuando recogimos los datos, que aparecen los datos perdidos. Si yo, por ejemplo, en mi procedimiento no considero que cuando aplique los cuestionarios, cuando me los vayan entregando, los voy revisando y no capacito a mis aplicadores para que efectivamente revisen una por una de las encuestas antes de que yo las acumule, ¿sí? Y que más bien que si encuentro algo que no contestaron las personas, inmediatamente se las devuelva, pues si yo no incorporé ese procedimiento en la capacitación, eso me va a generar muchísimos datos perdidos con los que voy a terminar lidiando en la fase de análisis. Entonces, es muy importante que consideremos la posibilidad de datos perdidos, resolverla lo más posible en la fase de trabajo de campo, para que así tengamos los menos posibles, pues ya en la etapa de análisis. En el caso de cuestionarios, por ejemplo, que se aplican en línea, actualmente ustedes han visto que las encuestas de Google, uno les pone si la persona contesta obligatoriamente o no esa pregunta. Esa es una forma de garantizar que no se van a generar datos perdidos. Pero es muy importante analizarlo porque por otro lado, éticamente, también es una discusión que se tiene actualmente, es si yo puedo obligar a una persona a contestar una pregunta. ¿Sí? Entonces, por eso esta cuestión de los datos perdidos sí vale la pena que el equipo de investigación se lo cuestione en la fase de proyecto de investigación. Hay autores que actualmente sugieren
que hay métodos que no son recomendables. Por ejemplo, definitivamente no es recomendable eliminar casos. Si llegas a eliminarlos, vas a tener que tener argumentos para haberlos eliminado. Por ejemplo, si una persona no contestó un porcentaje grande de las preguntas, o si tiene digamos, si tiene formas sistemáticas de contestar a las preguntas, que se suelen llamar también CENEFAs, por ejemplo, formas esquemáticas de contestar, pues quiere decir que no está contestando bien el cuestionario y eso justifica que le eliminemos. Pero antes de eliminar un caso, hay que tener un diagnóstico adecuado de ese proceso. Hay muchos software que te permiten hacer estos diagnósticos, dónde están los casos perdidos, que si son pérdidas sistemáticas o sean aleatorias. ¿Sí? Y hay autores que han abordado los distintos tipos de pérdida y según el tipo de pérdida, entonces la estrategia de análisis estadístico que deberías utilizar para el tipo de imputación. Entonces, sí les recomiendo que pongan mucha atención en eso, ya en la fase de proyecto de investigación. En el caso de la estadística descriptiva, porque aquí nos habla de distribución de los datos, ¿qué aspectos deberíamos contemplar como elementos básicos, Felipe, para el proyecto de investigación? Bueno, de hecho, esto es una obligatoriedad, ¿no? Que es corroborar normalidad, porque dependiendo de si tienes una normalidad, será todo el esquema que tendrías que llevar en lo inferencial, ya sea que te vayas por lo paramétrico o por lo no paramétrico. Pero me parece que es como un tema obligado, corroborar normalidad de tus datos. Exactamente. Bueno, acordémonos que hay por lo menos, o no sé si son todos, pero por lo menos 5, digamos, aspectos que considerar en la estadística descriptiva. No quiere decir que deban ir todos, pero sí que cuando pongas el proyecto tienes que pensar cuáles de esos elementos pues vas a proponer que vas a considerar, ¿no? Entonces, medidas de tendencia central, media, mediana, moda, etcétera, ¿sí? Medidas de dispersión, entonces pues tenemos desviación estándar, rango intercuartílico, etcétera, etcétera, ¿no? Medidas de posición, pues percentiles, que nos permiten saber en cómo está ubicado distintos tipos de percentiles. Y medidas de forma, pues todo esto de asimetría y la kurtosis, ¿no? Que te habla de cómo se observan estas distribuciones.